Buen día para todos. Agradecemos mucho a la organización que nos da el espacio para presentar, a todos los responsables que hacen que estamos acá y a todos los que nos ayudan para poder presentar estos datos también, que son muy importantes, sobre todo a los productores. Entonces, nuestra charla tiene dos partes, se llama Suplementación Estratégica sobre pasturas para la producción de carne en Misiones, como una visión de herramienta práctica. Una primera parte la voy a hacer yo, de la experiencia de INTA Cerro Azul, en predio de INTA Cerro Azul, en lo que es ganadería de carne, producción de novillos, y Andrea va a tener una segunda parte de experiencia ya en recría de vaquillas, tomando los dos puntos críticos que mencionaba muy bien el disertante anterior. Entonces, para comenzar, nosotros vamos a hablar de suplementación siempre sobre pasturas, y uno de los puntos que marcaba muy bien Carlos al final de su charla es que necesitamos un recurso forrajero adecuado. Entonces, como recurso forrajero base, nosotros tenemos distintos tipos, pastizales y pasturas que pueden ser a cielo abierto o en sistemas silvopastoriles, cada uno con alguna característica particular. Pueden ser reservas como caña de azúcar en algunas zonas de la provincia, como reservas que van a hablar más adelante, reservas forrajeras, silo, heno, y también sobre pasturas diferidas, que es lo que hace foco de esta charla. Pero como ven ahí, entonces tenemos esta curva de producción. En verano estamos generalmente con una mayor provisión de oferta forrajera, pero después va pasando el año y nos encontramos en el invierno con esta situación, donde la oferta forrajera es baja tanto en disponibilidad, y a esto se le suma una deficiencia de proteína y alto contenido de fibra, que entonces la hace también baja en calidad. Y esto es una variación estacional anual normal. Sin que nada pase, esto pasa todos los años. Entonces, en este momento, si nosotros queremos seguir produciendo, necesitamos complementarlo con algún otro tipo de oferta forrajera. Entonces, nosotros arrancamos con lo que es suplementación estratégica y decimos que la suplementación estratégica es una herramienta. Y lo que buscamos siempre es balancear lo que está acá en la primera línea, la oferta alimenticia con la demanda ganadera. Entonces, algunas herramientas pasarán por ajustar la carga, otras herramientas pasarán por quiero mantener la carga, necesito aumentar mi base forrajera y necesito combinarla. Nos permite tomar mejores decisiones. Y de nuevo hablamos de lo mismo usando el forraje disponible. No estamos pensando en reemplazo del forraje por suplementación. La suplementación estratégica, entonces, estamos acá. La suplementación estratégica es la que nos provee de algún tipo de nutriente que nos está faltando para mejorar ese consumo, mantener los niveles de ganancia o aumentarlos de ser posible, en función de la carga animal que tengamos. Y para nosotros el momento crítico es el invierno. Entonces, para todo el planteo técnico que vamos a presentar, necesitamos, dice la última línea, una calidad forrajera y cantidad forrajera adecuada. Sin una base forrajera adecuada, por más que tengamos suplementación, los resultados no van a ser óptimos. Entonces, a esto le sumamos que tenemos una gran cantidad de categorías, nos presentaban muy bien anteriormente el tipo de categorías y el porcentaje en el rodeo general, pero nosotros apuntamos a ciertas categorías que son críticas, que son las que necesitan en primer medida, porque son las que más impactan en el resultado global. Entonces tenemos el aumento de peso de estos animales, son los que impactan directamente en la producción final. Cuando hablamos de sistemas de engorde, de producción de carne, estamos hablando del ternero destetado en su primer invierno y de los novillos que están en la última etapa de terminación cuando queremos conseguir novillos pesados, de calidad, con un buen engrasado antes de los 24 meses, que sería la calidad óptima. Y cuando hablamos de sistemas de cría, estamos acá. En los sistemas de cría, la categoría sensible es la vaquilla de reposición, como bien nos presentaban anteriormente, y también pueden sumarse otras categorías, por ejemplo la vaca de segundo servicio, y va a depender un poco del establecimiento. Pero si tomamos como índices generales, estas son las categorías a las que nosotros deberíamos apuntar a mejorar los números, los índices, y que tengan un alto impacto en nuestro sistema. Entonces, para esta suplementación tenemos diferentes herramientas. Nosotros las herramientas más básicas las conocemos: ajuste de carga, concentrar el periodo de mayor oferta en cantidad y en calidad del forraje con el periodo de mayor demanda del ganado, y que el periodo de menor oferta de forraje coincida con nuestro periodo de menor demanda de ganado.
Y acá tenemos algunas limitantes, no puedo mover la hacienda y comprar y vender cuando tengo más o menos oferta forrajera, o no siempre es negocio hacerlo. Entonces tenemos las otras alternativas, combinarlas con pasturas diferidas. Las pasturas diferidas, clausurar el potrero al acceso de los animales en cierto momento, dejarlo acumular para poder utilizarlo en el momento en que no están creciendo las pasturas, que es en el invierno. Combinado también con forrajes conservados, por ejemplo, combinado con silos, que es lo que les vamos a mostrar algunos números, y combinado también, y necesariamente combinado con algún tipo de suplementación para agregar o proteína o energía, de acuerdo a la categoría, y mantener esos ritmos de engordes que me van a permitir buenos índices ganaderos a lo largo del año. Entonces, yo les voy a presentar algunas experiencias de Cerro Azul. Vamos a empezar con lo que es recría de terneros. Entonces, esto es el primer ciclo, que es el año 2016. Terneros destetados que fueron suplementados en su primer invierno en pasturas diferidas en sistemas silvopastoriles, braquiaria y jesuita, con una suplementación con silo de sorgo al 1,5% y una ración que estaba compuesta por maíz en grano molido, espeller de soja y urea protegida, que correspondía al 0,9% del peso vivo, porque era una ración planificada para una ganancia planificada también de antemano de 600 a 650 gramos por animal. Queríamos una ración que cubriera los costos y que nos permita mantener una ganancia adecuada de peso para empezar bien el engorde de verano. Entonces acá vemos los resultados. El peso inicial fue de 195 kilos, el final a los 71 días, esto es de julio a septiembre, fue de 247 kilos, es decir, tuvieron un incremento de 53 kilos en el periodo, lo que hace una ganancia de 750 gramos en ese periodo. Y si esto lo llevamos a la superficie, que era lo que nos interesaba ver, tenemos en 6 hectáreas, que era la superficie del lote donde estaban confinados estos animales, eran 20 animales, 3,3 es la existencia, cabezas, lo que equivalía a 600 kilos de carga al inicio y 800 al final, lo que nos lleva en un periodo de estos 70 días una ganancia de 176 kilos de carne por hectárea, con un costo en el momento de la experiencia de menos del 50%, el costo de la ración más la alimentación, de los kilos producidos en ese periodo. ¿Sí? Estos terneros después entraron al engorde de verano con un muy buen peso y se terminaron entre febrero y marzo del año siguiente con peso de venta. La segunda experiencia, al año siguiente, también terneros de destete, también pasturas en sistemas silvopastoriles, tanto braquiaria como jesuita gigante, que son las más utilizadas, pero este año agregamos una experiencia con suplementación sobre pasturas a cielo abierto. Dice ahí, pastura de pasto bermuda, a cielo abierto, bermuda de la costa, un sinón, suplementando con silo de sorgo de nuevo, la que estaba en silvopastoril, al 2%, y con caña molida, las que estaban a cielo abierto, también al 2%, y ajustando una ración compuesta por maíz molido, pellet de trigo y urea protegida. En este caso se reemplazó la soja porque el pellet por unidad proteica era más económico, al 1,5% en el caso de lo que tenía silo de sorgo y al 1,6% en el caso de la caña por su diferencial de calidad. Entonces acá tenemos los resultados, están los dos lotes ahí. La línea superior, entonces, el lote que estaba en pastura diferida silvopastoril con suplementación con sorgo y ración. Los dos lotes arrancaron con 170 kilos de peso inicial, se fueron hasta los 220 kilos al final del periodo. Este periodo fue un poquito más largo, el 2017 el invierno arrancó antes, 90 días, 93 días, con aumentos de peso vivo similares a los anteriores, 50 kilos en el caso de silvopastoril con sorgo y 44 kilos en el caso de caña de azúcar sobre pastura diferida a cielo abierto. Entonces vemos un diferencial de producción, si lo miramos en aumento de peso, de 480 versus 544 gramos. Y si ahora esto lo llevamos a la superficie, teníamos las mismas 6 hectáreas de pasturas, y en el caso del lote de pastura a cielo abierto teníamos 7 hectáreas, entonces eso hace que, si lo miramos acá en kilos de carne, se produjeron 93 kilos de carne en el periodo de 90 días del invierno y 126 en el caso de la mejor combinación en este caso, que fue silvopastoril con silo de sorgo. Entonces acá tenemos dos diferencias. Primero el silo y la calidad de ese material respecto
a la caña de azúcar molida, pero también tenemos un diferencial del estado de la pastura en el lote silvopastoril, sobre todo hacia el final del periodo, respecto al estado de la pastura a cielo abierto, que arrancamos con pastura diferida, que no está creciendo, pero el efecto de las heladas al final del periodo sobre una pastura a cielo abierto fue mucho más marcado en el volumen y en la calidad de ese volumen que en una pastura que estaba en sistema silvopastoril. Entonces acá un detalle nada más de cómo estaban compuestos los lotes. Eran lotes pequeños con pastoreo rotativo durante el periodo invernal, con suplementación en batea y suministro diario del suplemento, tanto el silo como la ración de grano mezclado. Entonces, lo que les queríamos presentar ahora, esto es lo más nuevo, lo que hicimos este año, este invierno. Entonces cambiamos la categoría y pasamos a la otra categoría que consideramos crítica, tener este novillo terminado. Y acá nos surgía, nosotros este planteo, no lo aclaré desde el principio, está dentro de las parcelas demostrativas de INTA, pero a su vez está dentro del área comercial de la Asociación Cooperadora de INTA Cerro Azul. Entonces, no podemos hacer algo que no cierre, que no sea buen negocio, que no tenga un buen índice después al final. Y teníamos el inconveniente de que cuando ofrecíamos el novillo terminado a campo, ustedes saben que tiene un precio que suele ser más bajo que el novillo terminado con suplementación y más bajo a su vez que el novillo terminado en Fieldot, en Misiones, ¿sí? en los frigoríficos locales de Misiones. Entonces dijimos, bueno, tenemos un lote de novillos, se está acercando el otoño y queremos terminarlos un poquito más pesados, con una terminación, con un grado de terminación mayor. Entonces tomamos esta alternativa y la alternativa era combinar la reserva de pasturas. Siempre que hablamos de reserva de pasturas estamos hablando en sistemas silvopastoriles. Esta foto que está acá es el momento en que están entrando los animales al inicio del invierno, con el volumen y la calidad de estos jesuitas gigantes silvopastoril. Combinado en este caso con una ración también, pero en vez de suministro diario, una tecnología de menor costo y de mayor operatividad logística, que es el comedero de autoconsumo. Y esto surgió a partir de la pregunta que venían haciendo ya hacía varias campañas los mismos productores y establecimientos que están incorporando esta tecnología y queríamos tener datos ajustados. Entonces empezamos a utilizarla ya con datos medidos. Entonces trabajamos con lotes un poco más pequeños, entre 10 y 15 animales, para poder medirlos, pesarlos individualmente y tener los datos más puntuales. Este es el estado de las pasturas, braquiaria marandú y jesuita gigante en silvopastoril, diferidos a fines de febrero, normalmente entre fines de febrero y principios de marzo, depende del año, que justamente coincide con la salida de los novillos de verano. Se dejan descansar entre 60, 70 y hasta 90 días y entran el pastoreo invernal con una pastura bien empastada. Y este año lo combinamos con un comedero que no es más que una estructura de madera con algo de chapa que nos permite el uso de este comedero de autoconsumo. Primero, evitarnos el suministro diario, que es una limitante, sobre todo cuando tenemos que medir consumo. Nosotros que tenemos que medir consumo y rechazo, nos creaba una limitante y bueno, a nivel productivo también. Una estructura muy sencilla, verán ahí, son tablas de segunda del aserradero. Esto nos llevó un total de 4 jornales y en materiales no llega hoy a 10.000 pesos la inversión, digamos, para este comedero, con un volumen de casi 2,5 metros cúbicos, lo que nos equivalía a unos 1.500, 1.600 kilos de maíz por comedero. Para nuestro tipo de lotes que manejamos, un volumen adecuado para no tener que recargarlo más que quincenalmente. Ese era el cálculo. Entonces, un detalle, lo que nosotros consideramos de la tecnología de usar este tipo de comederos es que tiene un menor costo que el suministro diario y las bateas para suministro diario, una mayor practicidad operativa, una independencia del tiempo climático y del tiempo operativo de los operarios que están encargados de la alimentación. Nos permite el suministro continuo, entonces también cambia la relación de alimentación entre los novillos más grandes o los animales más grandes y los más pequeños. Todos tienen posibilidades de comer porque la ración está todo el día en el lote. Nos mejora el consumo de la pastura y hemos medido que hay un mayor consumo, un mayor grado de utilización en la pastura con el comedero de autoconsumo y puede ser una alternativa más económica a tener que tener la estructura de un corral para un encierra corral en determinado momento. Se la coloca en el mismo lote de pastoreo.
pero requiere manejo. Para nosotros es fundamental un tiempo de acostumbramiento, que en nuestro caso fue superior a los 14 días y se empezó con un cuarto o un quinto de la ración completa y se fue aumentando cada 2 o 3 días y viendo el consumo hasta llegar al consumo total antes de cargar el comedero. Requiere también observación del rodeo y acá pueden surgir problemas de enfermedades nutricionales, de intoxicaciones, de acidosis subclínica. Necesitamos tener cuidado con eso. Y en nuestro caso utilizamos regulador de consumo y utilizamos monensina para evitar o tratar de disminuir esos problemas. Entonces, esta es la ración previa, esta es la ración que estimamos al inicio del ejercicio. Entonces, tenemos acá 2 lotes, que vamos a ver ahí. Acá un lote de 280 kilos promedio y otro lote de 330 kilos, que eran lotes reales, que tenían esos pesos promedios, entonces se iban a terminar en 2 momentos diferentes. Se estimó el consumo y la cantidad de la concentración proteica y energética de la dieta con las pasturas diferidas y la ración de maíz a la que se le agregó sal para limitar el consumo al 8%, podría haber sido menos, pero bueno, en el momento nos asesoramos sobre todo con la gente de INTA Concepción del Uruguay y otras personas que están trabajando hace más tiempo con esto. Núcleo vitamínico con monensina y urea. Entonces, la concentración proteica de la dieta y energética era esta, alrededor de un 9-10% de proteína, que era lo que necesitábamos, y energía. Y entonces tuvimos una pastura asignada al 1,2% del peso vivo y una ración asignada al 1,5% del peso vivo, todo esto estimado, ¿no? Lo que quería decir que tenían que comer unos 5,5 kilos de ración por animal y por día para mantener ese ritmo de engorde. Entonces ahora vamos a ver un poquito los resultados. Estas son unas fotos del manejo y las dejamos porque no todo tiene que ver con el racionamiento, sino que tiene que ver también con el manejo de la pastura, que es fundamental. Estas 2 son fotos de jesuita y lo que estamos viendo acá es la línea divisoria entre esto es entrada y esto es salida de los animales. Y una más, tenemos las fotos de braquiaria, esto es, de nuevo, la división entre volumen de entrada y volumen de salida de los animales. Se priorizaba que el animal esté con alta tasa de consumo para mantener esa ganancia alta. Eso quiere decir que no se comía la pastura hasta abajo ni hasta la mitad, a veces un poco menos, siempre algún remanente de hoja verde antes de mover los animales, que nos pareció importante. Y esto es en cuanto a la producción de pasturas. Entonces, en los 2 lotes tuvimos una producción equivalente. Acá tenemos un lote de braquiaria y de jesuita, uno de 3 y otro de 5 hectáreas, hablando de los pequeños productores que nombrábamos hoy, el 85% de nuestra población. Las 2 entraron con alrededor de 5.800 kilos. En el caso de braquiaria, 57 centímetros de altura promedio, en el caso de jesuita, 69, y nos parece que la altura es uno de los indicadores de manejo que puede servir, igual que el volumen remanente, con una altura de salida que sí coincidió con el 50% en los 2 casos y un tiempo promedio de ocupación de cada lote, 3 días en el caso de braquiaria y 5 días en el caso de jesuita. Y ahora sí vamos a los resultados de producción de carne. Entonces, para cada lote tenemos el peso inicial y el peso final. ¿Se acuerdan que teníamos un lote más liviano y un lote más pesado? 80 días duró el total del periodo, con unos aumentos de peso diario, digamos, de 950 gramos en el caso de braquiaria y 1,387 kg en el caso de jesuita, promedio de todo el periodo. Lo que nos lleva a un aumento de peso por animal de 76 kilos en el caso de braquiaria y de 111 kilos en el caso de jesuita. ¿Sí? Entonces, lo primero que notamos es una gran diferencia en aumento de peso entre jesuita y braquiaria. Y esto lo podemos explicar por 2 motivos. Por un lado, por la mayor calidad forrajera que podría tener el jesuita gigante, ya que soporta mucho mejor las condiciones de frío y de heladas que la braquiaria, y eso se nota sobre todo hacia el final del invierno. Realmente es notable el estado del jesuita gigante, que está verde y sigue en pie, y la braquiaria empieza a tener ya problemas de calidad, pero también está muy asociada a la categoría, porque si vemos acá, hay bastantes kilos de diferencia, unos 40-50 kilos de diferencia a la entrada. Entonces, los novillos más pequeños suelen ser más eficientes y su costo energético para convertir en carne es menor. Entonces, combinados los 2 efectos nos da este resultado diferente.
Si lo llevamos a nivel de superficie ahora, entonces vemos ahí los dos lotes con una carga inicial similar en cabezas, pero diferente en kilos, 800 kilos para el caso de braquiaria y 600 kilos para el caso de jesuita. Nos vamos a una producción de carne de 190 kilos de carne en 80 días para el caso de braquiaria y 250 kilos para el caso de jesuita gigante. ¿Sí? Comparando con la media que acabamos de ver recién, son valores altos siempre en periodos cortos, que son los periodos de suplementación. Entonces, ahí de nuevo notamos el diferencial de producción. Entonces, una pequeña diferencia en el aumento diario, dada por la categoría y combinada con la calidad de pastura, al final, si lo llevamos a superficie, se multiplica. Si ahora vemos en cuanto a consumo, entonces, los datos finales midiendo el consumo y la asignación de cada categoría de animales, nos dio un consumo de 5 kilos, en el caso de braquiaria, 5,4 kilos de ración promedio por animal y por día en todo el periodo, y 6,2 kilos en jesuita. Aumentó el consumo de ración en el caso de jesuita, consumieron más. Pero si lo contrastamos con la ganancia de peso, nos da una eficiencia de conversión de 5,6 en el caso de braquiaria y de 4,4 en el caso de jesuita. Es decir, la eficiencia de conversión de los novillos más livianos de 280 kilos pastoreando jesuita gigante con suplementación, su ganancia fue más eficiente, 4,4 respecto a 5,6, más de 1 kilo de ración de diferencia, sí es mucho. Y otra cosa que queríamos comparar también es que la mano de obra total del periodo de los 80 días fue de 3 jornales sumando preparación de la ración. En el caso nuestro teníamos el maíz entero y se lo molió para que se mezcle bien con los otros componentes que eran sal y urea, que eran de menor granulometría, más la asignación. Todo eso se redujo en más del 50% el impacto del suministro y la alimentación de la mano de obra en los kilos de carne producidos. Sumando que el costo en sí de la inversión de un comedero es muy bajo en comparación con los resultados en carne. Bien, ahora va a comenzar Andrea. Bueno, buenos días. Yo voy a continuar comentando una experiencia sobre recría de vaquillonas suplementadas en un sistema silvopastoril. Y como para empezar, es importante destacar, ¿no es cierto?, que la etapa de la recría de vaquillona es una de las etapas más importantes en la hembra bovina, ya que es el momento en donde se producen cambios anatómicos, morfológicos, fisiológicos que van a permitir que ésta exprese su potencial productivo. Esto, sumado a los manejos y prácticas de manejo y de nutricionales que nosotros le damos, va a permitir que ella llegue a una edad de un peso dentore adecuado y que sea económicamente rentable para el productor. Todos estos cambios que se producen se deben a 2 fenómenos que son los de crecimiento y desarrollo. Bien. Al crecimiento lo definimos como el aumento de masa, ¿no es cierto?, el aumento de peso que experimenta el individuo desde su concepción hasta que alcanza su tamaño adulto, correspondiente a la madurez, en el cual se estabiliza, y el desarrollo lo podemos definir como las modificaciones en cuanto a su conformación y proporción del cuerpo, ¿sí? Generalmente ambos fenómenos se desarrollan sin forma simultánea, pero puede suceder que el individuo crezca más en alto y no experimente aumentos considerables de peso. Porque generalmente sabemos que el crecimiento del animal está condicionado genéticamente, pero nosotros lo podemos modificar también con las prácticas nutricionales que hacemos. Generalmente para medir distintas gamas de dietas utilizamos al peso corporal del animal, al peso vivo animal, pero es en sí un indicador impreciso porque puede ser que el individuo reciba una restricción a temprana edad y eso afecte el desarrollo del animal y sigue ganando peso. Entonces, lo ideal siempre es tratar de poder combinar el peso vivo animal o ganancia diaria de peso con una medida lineal como alzada a la cruz, alzada a la grupa. Ya Belén mencionó un poco sobre las pasturas, el problema y la limitante que tenemos, y para esta categoría animal la deficiencia de proteína y la energía, sobre todo en el periodo invernal, es crítico para el desarrollo reproductivo de la vaquillona. Además, en nuestra zona tenemos una gran adopción de los sistemas silvopastoriles que también hace que se pueda llevar a cabo la recría de las vaquillas en estos sistemas. El objetivo de este trabajo de la recría fue comparar 2 tipos de alimentación, una era permanente, es decir, durante todo el periodo que duró este ensayo, versus una estratégica en el invierno, el resto del periodo pastura,
hasta lograr llegar al peso dentore de la vaquillona. Esto en un sistema silvopastoril, por eso instalamos el ensayo en el campo de un productor, en el establecimiento El Molino, que está ubicado en la localidad de Puerto Esperanza, de la empresa Plantar, ¿sí? Trabajamos con un sistema silvopastoril compuesto por pino híbrido como componente forestal, el pasto jesuita gigante, que era el componente forrajero, y vaquillonas biotipo racial Braford como componente animal. Lo que tomamos fue una superficie de 20 hectáreas, a la cual dividimos en 8 potreros de 2,5 hectáreas cada uno, cada potrero con su correspondiente franjas de pastoreo. El tratamiento 1 fue esa suplementación permanente y el tratamiento 2 esa suplementación estratégica invernal. La suplementación fue la misma, el periodo de tiempo en el que se le dio fue lo que varió. Estuvo compuesta por 56% de maíz y 44% de speller de algodón. Cada tratamiento tuvo 4 repeticiones, por eso eran 8 potreros divididos, digamos, en ese establecimiento. El pastoreo fue rotativo, también consideramos como criterio de rotación no llegar al ras, ¿no es cierto?, tratar de dejar un remanente no pastoreado, y de ahí se rotaban los animales. Cada 28 a 32 días tomamos el peso vivo animal, a través de los días transcurridos determinamos ganancia diaria y total de peso, y también las medidas lineales de alzada a la cruz, grupa, largo corporal y perímetro torácico. El componente forrajero lo medimos utilizando el pasturómetro de altura, ya que la intención fue medir prepastoreo, la altura de la pastura. Después tomábamos muestras al ras de suelo con un aro de 45 centímetros de diámetro. Los llevábamos a estufa para su posterior secado y post-pastoreo hacemos el mismo número y tipo de mediciones, porque la intención de esto era poder llegar a enviar al laboratorio a analizar lo que estimamos que el animal consumió de la pastura, ¿sí?, por un análisis de regresión. Lo que analizamos en la pastura fue justamente proteína bruta, digestibilidad, energía digestible, fibra detergente neutro y ácido y total de nutrientes digestibles. Dentro de los resultados obtenidos de la pastura, del componente forrajero, podemos decir que este pasto presenta muy buen porcentaje de proteína. En promedio vemos el gráfico cómo varió en los meses de que duró el ensayo, pero más o menos rondan el 13% de proteína bruta. La digestibilidad de la materia seca también es buena, del 62%, variable en el tiempo, pero con un buen porcentaje. La energía de 2 megacalorías de energía digestible. La fibra detergente neutra se mantuvo en un 66% promedio y la fibra detergente ácida en un 34%. El total de nutrientes digestibles en el 65% y la disponibilidad fue muy variable. Vemos que en los meses de invernales fue baja y incrementando la disponibilidad en los meses de octubre y noviembre, pero en promedio fue de 4.500 kilos de materia seca. Dentro del componente animal, los resultados obtenidos en la generalidad no tuvimos diferencias significativas al hacer el análisis estadístico de los animales que recibieron suplementación permanente durante todo el periodo experimental con respecto a los que recibieron la suplementación estratégica únicamente en el invierno. Ahí vemos por ahí un gráfico donde se presenta el inicio de los animales ingresaron con un promedio de 160 kilos. Cabe destacar que tratamos de seleccionar los animales por uniformidad al inicio del ensayo, contamos con un lote inicial grande para poder clasificar en 56 vaquillonas que utilizamos para el ensayo y finalizamos en ambos tratamientos los pesos de 274 kilos en el tratamiento permanente y 262 kilos en el invernal. Por ahí abajo era lo que uno espera para llegar al peso de entore de la vaquillona, ¿sí?, que esté también tenga su buen desarrollo reproductivo. La ganancia total promedio fue de 112 kilos para el tratamiento permanente y 101 kilos en el tratamiento de estratégica invernal, digamos. La ganancia diaria fue muy variable, sí, en el tiempo, pero tampoco hubo diferencia en ambos tratamientos. La verdad que no era la esperada, pero no estuvo tampoco muy baja, de 0,460 kilos por animal en el tratamiento 1 y 0,410 kilos en el tratamiento 2. Y las variables de alzada, la cruz y grupa demostraron también un buen crecimiento, o sea, en desarrollo del animal, un incremento acorde al desarrollo del animal, digamos.
Entonces, dentro de las conclusiones que llegamos con este trabajo fue que el pasto jesuita gigante presenta un muy buen desempeño, ¿sí? Sobre todo en estos sistemas silvopastoriles y en cuanto a su calidad, dándonos muy buenos valores de proteína bruta del 9 al 16%, digestibilidad cercano al 60% y una energía al 2%. No se puede tardar. Lo que sí vemos que en la parte de producción de carne no tuvimos diferencia, o sea, un 10% así a grandes rasgos entre los dos tratamientos, o sea, los animales que consumieron todo el periodo experimental permanentemente la suplementación ganaron 12 kilos más de los animales que no. Por ahí los resultados finales que nosotros tenemos es que por ahí económicamente le sirve al productor, ya que es suficiente con hacer una suplementación estratégica únicamente en el invierno y el resto del periodo directamente darle la pastura y no necesariamente el gasto de la suplementación, que era lo que más o menos este productor venía haciendo y por eso fue hacer esta comparación de trabajo, ¿sí? Básicamente lo que vimos en las dos categorías que presentábamos como críticas, o las tres categorías presentadas como críticas, los terneros, tanto los machos como las hembras, que van a reposición, y los novillos en terminación, la eficiencia del sistema y de la combinación de suplementación estratégica sobre una pastura, siempre y cuando la pastura esté bien manejada, es posible, y es posible un engorde eficiente en el invierno, que es nuestro punto crítico. Damos por descartado que si hacemos bien las cosas cuando estamos restringidos, las tendríamos que seguir haciendo bien o mejor cuando no tenemos la restricción invernal. No requiere de altísimas inversiones, les contaba yo el costo al día de hoy de un comedero, de una batea de comedero de autoconsumo, inclusive podemos bajar más los costos si usamos materiales propios del establecimiento. Sí requiere una muy buena planificación de la alimentación y una muy buena combinación de la categoría que voy a suplementar, la base forrajera que voy a suplementar y el suplemento que voy a utilizar. Sí requiere de manejo, nosotros hacemos mucho hincapié en el acostumbramiento para evitar problemas, porque los problemas por ahí más graves son tal vez las intoxicaciones, pero hay un montón de problemas subclínicos que empiezan a afectar las ganancias y que nosotros no los podemos detectar al tiempo necesario, y que si no se corrigen van a hacer que nuestra suplementación sea menos eficiente. También requiere una adecuada concentración energética, una adecuada concentración de urea cuando estamos utilizando este elemento en la dieta. Tenemos frecuentemente problemas con el racionamiento que no fue hecho adecuadamente, sobre todo en este tipo de comedero donde el animal tiene acceso todo el tiempo. Necesitamos conocer los efectos a largo plazo, necesitamos saber si esta limitación de consumo con sal, sobre todo si estamos pensando en este tipo de esquemas, en vacas, en hembras, que van a estar más de 1 o 2 años en nuestro esquema productivo, necesitamos conocer ese efecto a largo plazo. Estamos empezando con ionogramas en los animales para ver el efecto de la sal en el consumo. Necesitamos tener otras alternativas para limitar el consumo y se está trabajando en eso. Necesitamos también hacer énfasis en que toda esta tecnología está disponible y estos números que ustedes vieron no tienen altas inversiones tecnológicas, lo que mencionaba muy bien Carlos un poco más temprano, un poco de conocimiento, un poco de tecnología y un poco de manejo, bien combinados, pero no funcionarían si no tenemos una rotación adecuada de potreros, una disponibilidad de agua adecuada y una sanidad adecuada en los animales. Estamos trabajando con una mesa de 4 patas o a veces más, esta es una de ellas. Esta propuesta es una de ellas y queremos seguir incrementando, ver cuánto es el potencial de producción. Yo creo que un potencial de producción de una pastura de más de 250 kilos en el invierno por hectárea, más de 1,4 kg, llegamos, tomando el periodo experimental, digamos, por animal, son muy buenos números para la ganadería de Misiones, combinando un poco con lo que decía Carlos, no desplazar a la cría, pero sí hacer un engorde más eficiente y darle más participación, hace que los números sean más interesantes. Así que por nuestra parte, muchas gracias.